sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Taehyun y Jungkook desde el inicio de BTS han compartido no solo el escenario, sino también una amistad profunda y única, que con el tiempo, sus interacciones, gestos y palabras han dado lugar a teorías, especulaciones y algo que para algunos podría ser una relación que va más allá de la amistad. Lo curioso es cómo estos momentos de cercanía, lejos de ser recibidos como algo común entre amigos, han empezado a incomodar a algunos dentro y fuera de la industria, ya que para muchos esa relación es una amenaza para la narrativa que la empresa quiere proyectar. La primera vez fue el 26 de enero de 2018, cuando vieron a Taehyun y a Jungkook cenando juntos en un hotel cerca de la torre de Namsan, un lugar al que, además de tener que reservar anticipadamente, estaba solo unos minutos del que era su dormitorio. Jungkook incluso estuvo filmando con su propia cámara, y aunque podrías creer que estas imágenes se usaron para algún beneficio de la empresa o fue un evento preparado para el grupo, nada de lo que Jungkook pudo haber filmado en esta escena se ha revelado en la actualidad, por lo que todo siguió siendo un momento en privado, solamente de ellos dos sin staff. También 6 de agosto de 2018, mientras los chicos estaban en Malta grabando Bombo Jack 3, Taekook aprovechó para salir juntos por la noche a explorar la ciudad, solo ellos dos, luego de cenar para un episodio de la temporada. Por supuesto esto no lo incluyeron dentro del programa, porque era lógico que no iban a mostrar cómo Taekook salía en medio de la noche, a pasear por las calles de Malta, de nuevo en una salida fuera de las cámaras. Y eso solo se supo gracias a que Jungkook incluso subió 2 fotos de Taehyun a Twitter de ese mismo día, titulándolas como GCP, Golden Closet Photos, que es una forma propia de Jungkook para compartir con los fans fotografías que él mismo tomó en algunos de sus viajes alrededor del mundo. Pero ¿por qué esos momentos son tan poderosos, al punto de ser percibidos como una amenaza? Sabemos que para HYBE, la empresa detrás de BTS, bajo el sello musical de Big Hit Music, tiene un concepto de que la imagen y la narrativa de sus artistas son esenciales. Cada miembro tiene un rol, una imagen, cuidadosamente construida para simpatizar con los fans. Pero cuando surgen vínculos que pueden ser interpretados de otra manera, la situación se vuelve complicada. Es por eso que cuando Taekook comenzó a representar algo que escapaba del control de la empresa, su cercanía ponía en duda esa narrativa de control total sobre cómo se percibían sus artistas. Porque cuando las personas sienten algo tan real y tan fuerte, se vuelve difícil ocultarlo o modificarlo. Y es aquí donde surge la incomodidad, la autenticidad que ambos transmiten. Su conexión, que parece desafiar la estructura de la empresa, se convierte en un dilema. Para algunos, su relación podría afectar la imagen de individualidad de cada miembro y la línea cuidadosa entre amistad y algo más, justo como lo vimos en noviembre de 2015, cuando también se filmó la preparación del concierto The Most Beautiful Moment in Life. Desde aquí, el staff ya comenzaba a separar más a Taehyun y a Jungkook, incluso a recortar cosas que pudieran exponerlos, ya que inicialmente Taehyun se mantenía pegado a Jungkook durante un largo rato, mientras hablaban sobre el concierto y lo emocionados que se sentían por eso. Después, Taehyun pasó un brazo sobre sus hombros y nuevamente pudimos ver que no había ningún espacio personal entre los dos que pudiera incomodarlos, como si estuvieran demasiado acostumbrados a la cercanía. Aunque minutos más tarde, todos avanzaron hacia la cámara. Taehyun siguió tomando a Jungkook por los hombros mientras se acomodaba mejor para poner ambas manos sobre él. Para este punto ya ni siquiera era tan necesario ser demasiado experto para saber que no había nada que los hiciera alejarse tan de pronto, porque incluso parecieron estar demasiado cómodos como para retroceder, puesto que después de que señalan algo a lo lejos, sus ojos terminan cayendo en las personas detrás de la cámara, que hace que Jungkook baje la cabeza con una mueca, y Taehyun opta por caminar lejos de Jungkook. Literalmente solo tienen que mirarle la cara para saber que ser separados de esa manera solo causó demasiada incomodidad y evidente tristeza, sobre todo porque cuando Taehyun camina con pesadez y Jungkook todavía se asegura de que Taehyun siempre sí se alejó, ambos lucieron increíblemente abatibles. Y cuando los chicos grabaron un detrás de cámaras que se publicaría en el Memories de Live T-Day Making Film, Namjoon fue el primero en darse cuenta de que las cosas no estaban de todo bien, después de que fue el primero en mirar hacia un lado. Taehyun y Jungkook todavía no se habían percatado de que todo estaba comenzando a ser extraño, por lo que después de que Taehyun siguió manteniendo un brazo alrededor de Jungkook, la primera mirada que da en esa misma dirección comienza a ser demasiado sospechosa. Aún así, Taehyun continuó abrazando a Jungkook y colocando su atención en las palabras que Namjoon está expresando. Pero cuando Jungkook comenzó a decir con una sonrisa que a pesar de que llevaban días preparando el show y se sentían aliviados de que todo había salido bien,
terminó borrando completamente lo que fue el asomo de mucha felicidad, en cuanto él también miró hacia esa dirección en la que Taehyun y Namjoon habían visto con anterioridad. Al mismo tiempo y dándose cuenta de la situación, Namjoon aporta y dice rápidamente que habían sido alrededor de 3 semanas de práctica, antes de voltear nuevamente hacia esa misma dirección, ahora mostrando una expresión completamente seria y amarga, como si no pudiera haber ignorado que Jungkook había estado viendo hacia el staff, en lo que él añadió un comentario para los fans. Por lo que cuando Taehyun está preguntando si lo habían hecho igual de bien a como lo habían practicado, Jungkook regresa a mirar hacia los chicos y Namjoon ya parece bastante irritado, cuando las acciones que hace con su mano revelan esa incomodidad. Taekook por su parte siguen hablando con normalidad, ve con discreción hacia atrás, pero parece que todavía no hay un quiebre y no parecen tener la intención de querer algún espacio personal. Taehyun sigue manteniendo un brazo alrededor de Jungkook y nada parece perturbar. Pero cuando todo parecía estar relativamente decente, alguien primero llama la atención de Namjoon, Taehyun y Jungkook, antes de que los demás también parezcan darse cuenta, y todo el ambiente relajado comienza a desaparecer en cuanto parecen llamar a Jungkook. Tengan en cuenta que las expresiones iniciales de los tres solo pueden reflejar enojo evidente, y quizá algo de tristeza también, puesto que el gesto que hizo Namjoon con los labios, después de que Jungkook hizo caso a la llamada de atención y logran separarlos del brazo de Taehyun, solo logra que Taehyun también parezca bastante decepcionado, ya que si se dan cuenta, en el momento en el que Jungkook se aparta del brazo de Taehyun y el personal parece decirles algo, Namjoon voltea los ojos y los regresa hacia el staff. Taehyun muestra su desagrado y no puede evitar mirarlos con completa disconformidad, mientras que Jungkook parece tan confundido y triste que solo logran cortar repentinamente la escena y hacer que Jungkook vuelva a aparecer cerca de Taehyun, pero mostrando esa misma expresión de tristeza. Incluso el gesto que hace con los labios cuando ya no se siente seguro de acercarse más a Taehyun como antes, mientras ese se queda viendo seriamente en esa dirección y tiende a relamerse los labios, con esa actitud de rechazo al cruzar los brazos, es demasiado evidente, ya que no solo Jungkook continúa mostrando inseguridad al mantenerse en ese lugar, sino también una vacilación irracional al estar cerca de Taehyun, por lo que cuando hacen un segundo corte, Namjoon decidió tomar cartas en el asunto y hacer lo que creyó correcto desde el principio, puesto que al momento de que Junggi está mencionando lo feliz que estaba por el Bang Bang Con, Jungkook se ve resignado a obedecer, pero aún mantiene las manos tímidas para no cometer otra equivocación. Por su parte, Taehyun todavía está con la misma actitud y Namjoon aprovecha la oportunidad de las palabras de despedida para acercar a Jungkook y a Taehyun otra vez. Y ese simple gesto que hace de juntarlos con toda la intención y mirar seriamente con una clara advertencia hacia el mismo lugar, solo deja en claro que Namjoon no iba a volver a permitir que se les separara de tal manera, pues la forma en la que Jungkook se sintió con la suficiente confianza para pasar una mano sobre el hombro de Taehyun y acariciarlo, a pesar de las dudas y enojo de Taehyun hacia ese lugar, permitió que Jungkook jugara con su pecho y se acercara a todo lo que quisiera, dejando que esa sonrisa volviera a su rostro y no dejando que ningún espacio quedara entre los dos, porque así es como querían y debían estar desde el principio. Es por eso que los fans, en su mayoría, sienten una conexión con esta historia. Para ellos, Taekook representa algo hermoso, algo que no necesita definiciones. Sin embargo, la empresa ve la situación de otra manera, puesto que cada movimiento, cada gesto, es analizado, corregido y controlado. La relación entre Taehyun y Jungkook es, en sí misma, un desafío a esta estructura. Ellos salieron en privado y no tuvieron miedo de mostrarlo en el cumpleaños de Taehyun, a pesar de que las personas comenzaron a afirmar que era para algo relacionado a la empresa y querer denigrar un momento especial entre los dos. Taehyun tuvo que venir un año después a decir que había viajado con Jungkook en privado y que no había sido realizada para ninguna grabación, ya que por el contrario se habían recomendado outfits a juego por pura diversión. Y el día en el que Taehyun y Jungkook asistieron juntos al estreno de la película Dream, protagonizada por Park Seo-joon, amigo cercano de Taehyun, y la cantante IU, un evento bastante significativo, ya que era la primera vez que Jungkook asistía al estreno de una película, y ambos decidieron hacerlo juntos. No lo hicieron en calidad de miembros de BTS, ni por compromisos de trabajo, asistieron como Taehyun y Jungkook en un plan personal. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue su elección de atuendos, que parecía enviar un mensaje. Taehyun llevaba una chaqueta y una camisa de marca con temática queer, mientras que la chaqueta de Jungkook tenía citas llamativas en la espalda. Y dado que ambos son embajadores de reconocidas marcas, podría haber sido una ocasión ideal para representarlas, pero optaron por no hacerlo, y en lugar de eso, sus atuendos, cuidadosamente seleccionados y con un estilo queer, parecían transmitir algo personal y significativo. No solo su ropa llamó la atención, sino también su lenguaje corporal y sus expresiones.
A pesar de que ambos están acostumbrados a grandes eventos y alfombras rojas, Jungkook se mostraba más tímido. Era como si ambos fueran conscientes de la importancia de este momento, puesto que no fueron acompañados por ningún miembro del grupo Woga, ni por otros compañeros de BTS. Solo estaban ellos dos, caminando juntos y conscientes de lo que esto podría significar para la gente que los observaba. Era como un paso hacia normalizar su relación en público, reflejando la seguridad y confianza que tienen en el otro, y lo que representan mutuamente en sus vidas. Pero un mes después, cuando Dispatch había anunciado que el nombre de Jungkook aparecía en la lista de invitados al estreno de una película a la que Taehyung sí asistió, curiosamente Jungkook nunca apareció, y aunque todos estábamos demasiado contentos por poder verlos nuevamente en una alfombra roja juntos, algo verdaderamente extraño tuvo que haber pasado para que Dispatch saliera a decir que siempre Jungkook no iba a estar ahí, a pesar de que los estaban anunciando juntos y todo indicaba que iba a suceder nuevamente. Sin contar con que algo detrás de eso no iba a volver a permitir que se mostraran nuevamente juntos en público, yendo en contra de las normas y las narrativas que intentaban seguir dentro de la industria. Por supuesto, Jungkook pudo estar ahí, porque fue el mismo día en el que publicó diferentes fotos de sí mismo como para pasar desapercibido que había compartido una selfie de él, dentro de un carro cuando Taehyung ya había salido a tomarse fotos en la alfombra roja, y había regresado a ver la película a la que había asistido. Y si se dan cuenta de todo lo que ha pasado con Taekook, y como nada de lo que han compartido resulta ser realizado por la empresa, es lógico que el fanservice que dicen ver entre ellos se cae a pedazos cuando los ve separarlos, silenciarlos y hasta incluso ignorados cuando ellos también intentan hacer música juntos. Tuvieron que usar una camisa de parejas el mismo día, pero en diferentes lugares. Cuando Taehyung asistió al concierto de Bruno Mars en Corea y Jungkook grababa para su propio AMV en Los Ángeles, California. Pero también cuando asistieron al concierto de Harry Styles en Los Ángeles en 2021, junto a Jimin y Hobi. Pero ellos se miraron extrañamente emocionados cuando Harry ondeó la bandera de la comunidad LGBT, y luego se la pasaron abrazados y demasiado juntos, como si disfrutaran mostrarse ante los fans que no pudieron evitar grabarlos y mostrar que estaban sintiéndose así de libres. Conmemoró el momento en el que nada más les preocupó. Y si hubiese sido algo parte de la empresa, ¿por qué nunca mostraron en un video oficial de la fiesta que se organizó para el álbum de Jungkook, así como lo hicieron con el de Hobi? Porque por supuesto no iban a permitir por nada del mundo que las personas notaran que habían estado encima del otro, y Taehyung besó y abrazó a Jungkook durante las fotos, sin contar con que ellos mismos los compartirían y nadie más pudiera decir que era para un beneficio de todas esas personas que solo se encargaron de separarlos y denigrar sus momentos juntos. Y todos esos momentos de Taehyung y Jungkook expresando lo mucho que aman la diversidad en el amor y las referencias que les encanta hacer hasta en sus álbumes y sus propias recomendaciones hacia los fans, dejan en claro que así es como prefieren vivir su vida, sin limitaciones ni restricciones. Lo vimos más evidente cuando el pasado 10 de noviembre, Taehyung le dio like a una publicación que anunciaba una nueva película Kid, basada en la novela de William S., el cual se estrenará solo en cines el 27 de noviembre, que cuenta la historia de William Lee, un expatriado estadounidense en México en la década de 1950, quien tras una vida de soledad y adicciones, establece una conexión inesperada con Eugene Allerton, un joven exsoldado. Inicialmente Kid era un insulto en inglés que significaba extraño o raro, y se usaba para menospreciar a personas LGBT. Sin embargo, a partir de la década de 1990, la comunidad LGBT comenzó a resignar el término, usándolo como un símbolo de empoderamiento y resistencia ante las normas sociales, por lo que hoy en día queer se ha convertido en un término para describir la diversidad en el espectro de sexualidad y género, permitiendo a las personas explorar su identidad sin necesidad de encasillarse en etiquetas tradicionales, como heterosexual o cisgénero. Lo más fascinante de todo esto es que el director de esta nueva película, Luca Guadagnino, es el mismo que dirigió el aclamado drama gay Call Me By Your Name. Esta película ha sido una de las favoritas de Taehyung desde el 2019, un hecho que él mismo dejó en claro con numerosas referencias y recomendaciones a lo largo de los años, ya que en varias ocasiones ha expresado su admiración por la película, llegando incluso a recomendársela a Hobi durante un live, aunque lo hizo con cierta timidez, probablemente debido al trasfondo romántico entre personas del mismo sexo que no quería discutir abiertamente en ese momento. Además, Taehyung llevó su aprecio por Call Me By Your Name un paso más allá, al inspirarse en su temática para una de sus propias sesiones de fotos, recreando la atmósfera nostálgica y los elementos visuales característicos del filme. Así que, si te preguntas por qué Taehyung y Jungkook han hecho referencias a ciertas películas que hablan abiertamente sobre la sexualidad y su aceptación por ello, es porque ahora más que nunca han decidido que nadie más puede controlarlos. HYBE sabe que la química entre ellos es tan fuerte que puede llevar a interpretaciones que desvían la narrativa oficial,
Y ese desvío es algo que en una industria tan competitiva puede impactar la percepción pública. Al final del día, la relación de Taehyun y Jungkook es para muchos una de las cosas más auténticas que han presenciado en el mundo del entretenimiento. No importa cuántas restricciones existan, la verdad se transmite a través de cada mirada, cada gesto y cada palabra. Y eso es lo que más le asusta a las empresas como HYBE, porque en un mundo donde todo se controla y se fabrica, lo genuino siempre tendrá más poder, un poder que ni siquiera ellos pueden manipular, y la verdad siempre encuentra su camino.